Ruteros mochileros, ¿cómo estáis? Os voy a enseñar una cosa que vais a flipar. Todos conocéis la esfera esta de la Llum, la habéis visto si vivís en San Antonio de Calonge, en Palamós o desde mucho más lejos, incluso desde Platja d'Aro. Es una esfera que se llama la esfera de la Llum, ¿vale? Yo la he grabado toda la ruta en Wikiloc, ¿vale? Hemos hecho una ruta de unos 17 kilómetros en llano. Tengo que decir que, bueno, bien, se ha llevado bastante bien la ruta. El clima hoy era excepcional, muy buena temperatura, airecillo, ha sido una ruta ida y de vuelta, pero bueno, os voy a enseñar una cosa que lo vais a flipar, ¿vale? Todos conocemos lo que es la recta esta, que es el Espigón, donde vas justo al fondo del faro, donde, bueno, la punta del puerto, donde atracan los cruceros. Aquí tenemos la playa de Emperegrau, que es una, bueno, ya os he dicho que hoy el día no me hay nada mucho para ir a la playa y seguramente este es un sitio donde debe estar abarrotado. Y se os ocurre venir aquí ahora a plantar la sombrilla, porque esto debe estar a petar. Tenemos justo la lonja aquí al lado a mi derecha, que hemos ido a la lonja, ¿vale? Voy a poner el turbo simorte para llegar hasta el final, que lo que más me interesa es enseñaros la sorpresa que os voy a hacer ahora, que es la esfera de la Llum, que la habéis visto todos de todos lados. A mí me ha llamado mucho la curiosidad porque la he visto por Google Maps. Digo, me voy a acercar aquí y haciendo una muy buena ruta. Ya veis que todo es en llano. Y ahora cuando llegue al final lo vais a flipar. Pues nada, una vez he llegado aquí, ojo aquí que la valla ha desaparecido, se ha roto y aquí puede haber una caída, que la están reparando. Muy al tanto al final aquí del espigón. Y lo vais a flipar. Lo vais a flipar en 360. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo ha visto esta esfera, pero vamos a ver quién se ha metido dentro. Pues como a mí me gusta hacer cosas excepcionales, digo, pues venga, pues nos vamos a meter dentro, os lo voy a enseñar por dentro, ¿vale? Todo por estar afuera en temperie está bastante limpia. Flipar esto en colorines, ¿vale? No tengo nada. Encima, cuando ha empezado lo que es a bajar la luz de solar, dentro de unos colores increíbles, porque los cristales hacen un color difuminado, que ya veréis luego unas fotos, que esto lo voy a poner en el canal YouTube, el vídeo más extenso, y ahí pondré ya más fotos. Aquí solo puedo hacer un reel de 3 minutos. Como veis, he metido la cámara por varios sitios. Esto son unas vistas únicas, porque yo he intentado buscar información y yo no había visto la esfera por dentro. Espero que os guste, ¿vale? Aquí os hago un zoom por fuera y nada, espero que os haya sorprendido, que os haya gustado. Y nada, si queréis ver el vídeo íntegro, entrar en mi canal de YouTube, que se llama Ruteros Mochileros, y ahí me voy a explayar un poquito más, voy a poner más fotos y lo voy a hacer un poquito más de 3 minutos. Así que espero que os haya gustado. Como siempre digo, con alegría y entusiasmo, y sobre todo dar las gracias a la persona que me acompañó hoy, que me lo he pasado genial. Así que ¡let's go! Ruteros mochileros, desde San Antonio de Calonge, espectacular, día que parecía nubloso, y vamos, me dirijo a la bola de la Llum, en el punto justo donde está el barco, que es la punta donde está el puerto de Palamós. Hay una esfera ahí, que os la voy a enseñar, que seguramente habéis pasado muchas veces por ahí, pero no habéis llegado hasta el final, el espigón. Evidentemente los que sois de aquí, de San Antonio y Palamós, seguramente habéis ido mucho. Estoy en el camino de Ronda, ¿vale? Justo en el paseo marítimo de San Antonio, y mirad qué espectáculo. ¿A qué hora es? Vamos a ver. Son las 5:30 de la tarde, así que con alegría y entusiasmo, ¡let's go!